correspondiente al día de hoy. Y el día de hoy vamos a continuar viendo las regiones en que se puede dividir la cara. La semana pasada habíamos visto las regiones orbitarias, la región nasal, la región bucal, la región mentoniana, y todas ellas tienen algo en común, es que están en la parte central de nuestra cara. Pero también hay otras zonas que están en la parte lateral, y es lo que vamos a ver el día de hoy. De tal manera que se completaría lo que se conoce como las regiones de la cara. Para luego pasar ya a otras zonas de nuestra cabeza, que son ya zonas más profundas. Entonces, ¿cuáles van a ser las regiones que vamos a ver el día de hoy? Son zonas laterales, repito, la región geniana, la región maceterina y la región parotidia. ¿Sí? Bien. Empecemos entonces con la llamada región geniana. ¿Sí? La región geniana son dos regiones que van a estar ubicadas en las partes laterales de la cara. Se les suele denominar también mejillas, ¿no? Dame un beso en las mejillas, entonces damos más o menos en estas zonas. Pero también, cuando hablamos sobre todo de la mucosa de nuestra cavidad bucal, que se corresponde externamente con la mejilla, o sea, con la región geniana, a esa zona también le decimos carrillo. ¿Sí? Entonces, pueden tener esas formas de decirse, ¿no? La región geniana, la mejilla, y cuando hablamos dentro de la boca, carrillo. ¿Sí? Los carrillos. ¿Ya? Bien. Esta zona, justamente, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser esencial para que se produzca la masticación. Vamos a ver que esta zona es importante porque cuando se contrae el músculo, uno de los músculos que está ahí, va a ayudar a que las estructuras alimenticias que estamos masticando vayan hacia la superficie occlusal de los dientes y por lo tanto se pueda producir la trituración de los alimentos. Bueno, también obviamente es parte de la mímica, ¿no? Parte de los gestos, emociones que podemos transmutar a través de la cara. ¿Cuáles van a ser los límites? Hay un límite superior, el cual se considera al borde inferior de todo esto que viene a ser reborde orbitario. Recuerden que este reborde orbitario puede ser subdividido en una parte superior, supraorbitario, y en una parte inferior, infraorbitario, y una lateral y una medial. Entonces, este borde inferior de la órbita constituiría el límite superior de la región geniana. Si nos vamos hacia la parte inferior, tendríamos más o menos esa zona que corresponde a el borde inferior de la mandíbula. Hacia la parte anterior vamos a tener a los surcos nasogeniano y labiogeniano. Entonces, por ejemplo, para delimitar el borde superior y el límite superior y el límite inferior, teníamos estructuras óseas. Pero cuando se delimitan las zonas anteriores, pues vamos a tener ya no estructuras óseas, sino más bien zonas superficiales a nivel de piel. Y entonces hablamos, si más o menos lo vamos delimitando, borde inferior de la órbita, el borde inferior, una parte del borde inferior de la mandíbula, y aquí tendríamos una zona que separa la región nasal de lo que sería la región geniana, y justamente se llama la línea o surco, porque se suele formar un surco, querramos o no, que se acentúa más con el tiempo,
que viene a ser el surco nasogeniano. Y este surco nasogeniano, luego, acá habrá otra línea que viene a ser el surco labiogeniano. ¿Sí? Labiogeniano. Y recuerden que aquí había como una línea imaginaria, ¿no? Desde la comisura hacia el borde. Entonces, toda esta parte, más o menos. Y hacia atrás, ¿cuál sería el límite de la región geniana? El músculo macetero que se encuentra por acá. El borde anterior del músculo macetero. De tal manera que más o menos esa vendría a ser los límites y la forma, de alguna manera, forma cuadrilátera de esta región geniana. ¿Sí? Bien, los planos anatómicos. Siempre se suele describir desde la parte superficial hacia la parte más profunda. ¿Sí? En algunos es muy notorio la separación en algunas partes de lo que es el plano cutáneo, la piel, el plano subcutáneo, o sea, el tejido celular subcutáneo, el plano muscular, el plano óseo, etcétera, etcétera. Pero hay algo que tenemos que recordar, que los músculos de la cara no están envueltos por un tejido conectivo, es decir, por una fascia, como si lo están otros músculos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces se dice de que los músculos de la cara están en el tejido celular o por debajo del tejido celular subcutáneo, ¿sí? O formando parte del tejido celular subcutáneo, entre hueso y la piel, la parte profunda de la piel. Entonces por eso acá, por ejemplo, se dice, hablando de los planos anatómicos, que hay una parte superficial, y en esa parte superficial está incluida lo que sería la piel y también el tejido celular subcutáneo. La piel obviamente es variable en determinadas zonas de la cara, se saben mejor los estéticos, ¿sí? Pero en líneas generales es flexible porque puede moverse. ¿Por qué? Porque los músculos se insertan en la cara profunda de la piel. Luego tendríamos el plano, digamos, intermedio. Y en ese plano intermedio vamos a encontrar a varios músculos de la cara. Y a esos músculos de la cara, inclusive se les puede decir que algunos son superficiales, que serían los músculos de la mímica, y otro que es profundo, que sería uno solo, el músculo succinador. ¿Sí? Le agregan una C más ahí. Y luego tendríamos el plano más profundo. El plano más profundo estaría representado por la mucosa oral y glándulas que vamos a encontrar debajo de la mucosa, es decir, en la submucosa. ¿Sí? Y esta parte ya es la que corresponde a las paredes laterales de la cavidad bucal. O sea, los carriles denominados. Bien. La piel, que hemos dicho, es fina, es delgada, es flexible, es móvil, etcétera, etcétera. Tejido celular subcutáneo, el siguiente plano. En el tejido celular subcutáneo de la región geniana vamos a encontrar un acúmulo adiposo, ¿sí? Que tiene cantidades variables. ¿Cómo se suele denominar? Se le suele denominar cuerpo adiposo de la boca, conocido como la famosa bola adiposa de Bichat, ¿no? Está en las partes que corresponden a la región geniana, entre más o menos el músculo buccinador y este músculo
y este músculo que es el músculo macetero, ¿sí? Entonces, en esa área vamos a encontrar lo que sería el cuerpo principal de esta bola adiposa de Bichat. Pero esta bola adiposa de Bichat no solamente está en la zona geniana, sino que también tiene prolongaciones. Una de ellas se dirige hacia arriba, a la zona temporal. Otra de ellas se dirige un poco hacia adelante y hacia abajo, a la zona bucal. Y hay otra que se dirige profundamente hacia adentro y viene a ser lo que se conoce acá como la porción pterigoidea de la bola de Bichat. Pero ¿cuál es la importancia de esta bola de Bichat, de este acúmulo de grasa que la encontramos en el tejido celular subcutáneo de la región geniana? Facilita obviamente el desplazamiento de los músculos. Y hemos dicho que en el plano muscular habrán algunos músculos superficiales que son de la mímica y habrá otro músculo profundo que es el buccinador. Entonces facilita que estos músculos se puedan mover, sobre todo durante la masticación, durante el habla, la fonación, durante la deglución, durante la succión. Y es por eso, justamente, en los recién nacidos, en los bebitos, que lo único con lo que pueden alimentarse es a través de la succión, es bastante desarrollada. Por eso los bebitos todos son cachetoncitos, ¿sí? Tienen bastante bola adiposa de Bichat. Con el tiempo, obviamente, va a ir disminuyendo, pero en algunos, aún adultos, queda todavía una cantidad considerable, resaltando obviamente esta parte, ¿no? Entonces, pues son cachetoncitos. Allá adultos, pero cachetoncitos. Por eso, cuando ya son adultos y son muy cachetones, porque hay mucha grasa que no se ha reabsorbido con el crecimiento, entonces tienen una opción estética. ¿Qué cosa es? La llamada bichectomía, que es extraer esta masa adiposa que está en la región geniana. ¿Sí? Bueno, la belleza cuesta, la belleza a veces es dolorosa. Entonces resaltamos esto en el tejido celular subcutáneo. Y luego tenemos el plano muscular de la región geniana. En este plano hemos mencionado de que hay músculos superficiales, que son músculos de la mímica, y hay un solo músculo profundo que viene a ser un músculo buccinador. ¿Se puede ampliar, no? Sí. ¿Sí? Con doble tap. ¿Ah? Doble tap. Muy bien. ¿Y para reducirlo? No funciona bien. ¿Solo es eso o eso? Y ahí si quiero levantarlo. Bueno. ¿Qué músculos superficiales, mímicos, vamos a encontrarlos en el plano superficial? Pues vamos a tener el cigomático mayor, cigomático menor. Entonces, si vemos aquí, acá hay el cigomático mayor, que es el más lateral, y este que es el cigomático menor. Ambos se están originando en la superficie facial del hueso cigomático y de ahí se dirige hacia el músculo auricular y se insertan algunas fibras entremezclándose con el auricular de los labios y otros obviamente en la parte profunda de la piel. Por eso es que pueden traccionar, ¿no? El cigomático mayor dice que se inserta ¿no funciona esto? Se inserta en relación con la comisura bucal.
mientras que el cigomático menor lo hace en relación con el labio superior. O sea, se incrementa con fibras del labio superior y la piel también. ¿Sí? ¿Qué otros músculos vamos a tener? Dice el elevador del labio superior y elevador del ángulo. Entonces, a ver si se puede distinguir. Acá tendríamos un músculo que se está originando en el hueso maxilar, al costado del borde piriforme. Este es el músculo elevador de los labios. Se inserta también en la piel y en el músculo labial. Y aquí tendríamos a este músculo profundo, que viene a ser el músculo elevador del ángulo de la boca. ¿Sí? Este es el músculo que se le conoce como el músculo canino, porque se origina en la fosa canina del hueso maxilar y de ahí va a insertarse justamente en relación con la comisura bucal. Entonces, otros músculos de la mímica están ubicados en la parte lateral, aunque no aparezca acá. Aquí tendríamos a un músculo que se origina en la fascia que está cubriendo al músculo macetero y que luego lateralmente también se dirige hacia la comisura bucal. Ese es el músculo rizorio. Y luego vamos a tener a un músculo depresor o a dos músculos depresores. Uno de acá viene a ser el músculo depresor del ángulo de la boca, llamado músculo de la tristeza, ¿no? Ese músculo se origina en la línea oblicua que está en el hueso mandibular, y de ahí las fibras se dirigen hacia insertarse hacia la comisura bucal en relación con los otros músculos también que están ahí insertados. Aunque no se ve acá, bueno, hay otro músculo, el platysma, que más, siendo un músculo de la mímica, está ubicado en la región lateral del cuello. Entonces, fíjense que hay varios músculos que vienen a insertarse, varios músculos de la mímica, que vienen a insertarse en relación a la comisura bucal, entremezclando sus fibras con el orbicular de los labios, entremezclando sus fibras entre ellos mismos y también insertándose en la parte profunda de la piel. Entonces aquí se forma un entrecruzamiento de unas distintas fibras musculares de distintos músculos. A esta zona se le conoce como el modiolo. Entonces lo vamos a encontrar en esta parte. Y el otro músculo que está en la región geniana y que se ubica en una parte más profunda a estos de la mímica, viene a ser el músculo buccinador. ¿Sí? El músculo buccinador. Ese es, digamos, el principal, le dicen el motor de la región, porque sus contracciones van a determinar su importancia en la masticación, en el habla, la succión, la deglución, etc. ¿Sí? Entonces, este músculo es un músculo de forma cuadrilátera que en la parte posterior se está originando en un ligamento que va desde la apófisis cunciforme de la pterigoides, las apófisis pterigoides, hasta la espina mandibular. ¿Sí me entendieron? Bien. Si no me entendieron, hay que repasar los huesos. Los huesos son importantes porque los músculos están entre estructuras óseas o los ligamentos, etc. ¿Sí? Entonces, desde esa zona, el ligamento estaría más o menos apófisis pterigoides, su
su lámina medial, tiene justamente el gancho. Y acá adentro tiene el agujero mandibular que tiene la escotadura. Entonces por ahí vamos a imaginar de que está ese ligamento, el ligamento pterigomandibular. Apófisis pterigoides, pterigomandibular, espina mandibular. Y es lo que ustedes van a ver cuando abrimos la boca. ¿Sí? En el fondo vemos como una línea que resalta. Ese es el ligamento pterigomandibular y va a ser un referente para la aplicación de la anestesia trompular. Y este músculo buccinador tiene también sus orígenes en los rebordes alveolares, tanto superiores como inferiores, sobre todo relacionados con los molares. Entonces las fibras están entre el maxilar y entre la mandíbula. Las fibras se dirigen hacia la parte anterior, hay una fibra superior, inferior y también central. ¿Qué va a ocurrir con las fibras superiores? A nivel de la comisura se van a entrecruzar con las fibras inferiores. ¿Y dónde ocurre? Ya lo hemos mencionado, en esta zona. Por lo tanto, el modiolo, que es el entrecruzamiento de una serie de fibras musculares, también va a estar constituido por este músculo de acá, que es el músculo buccinador. ¿Sí? Es el músculo buccinador. Si destacamos sus funciones, comprime las mejillas contra los dientes. Puede ser a soplar, silbar, pero sobre todo al masticar, ¿no? Sobre todo al masticar. De tal manera que al comprimir las mejillas sobre los dientes, ¿qué es lo que hace? Que pone los alimentos en la superficie oclusal. Frente, muchachos, con la boca llena, está masticando, y justo se va hacia el espacio que se llama vestíbulo, está entre el músculo y la arcadas dentarias. Entonces va masticando, el músculo va botando los alimentos, hasta que obviamente se degluten, se trituran todos los alimentos y se forma el bolo alimenticio. Luego ya lo puedes deglutir. Algo importante, en esta zona vamos a encontrar el conducto excretor de una glándula salival mayor. Ese es el conducto parotídeo, el famoso conducto de Steno. ¿Sí? El famoso conducto de Steno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese conducto de Steno, cuando llegue al borde anterior del músculo macetero, se va a doblar en 90 grados, gira 90 grados hacia medial y entonces va a perforar, va a atravesar al músculo buccinador para terminar desembocando dentro de la cavidad bucal. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, eso en relación a este músculo. Y ya el plano más profundo de la región geniana, decíamos, corresponde a las paredes laterales de la cavidad bucal. Y a esa zona se le suele denominar carrillo, la parte interna y lateral de nuestra cavidad bucal. Y entonces ahí lo que vamos a tener es esta superficie húmeda por las secreciones de las salivas y que suele denominarse mucosa. Y lo que está debajo, submucosa. ¿Ya? En esta zona, más o menos entre el primer y el segundo molar, que vamos a encontrar un relieve, como si fuera un pequeño volcán que sobresale en esa zona. Y ese es el lugar donde desemboca el conducto parotídeo. Conducto parotídeo, que obviamente sale desde la glándula parótida, va por la superficie del macetero, perfora al buccinador
finalmente llega a esta zona, ¿no? que está en relación con la primera o segunda molar. ¿Sí? Bueno, acá dice segunda molar, pero es bastante fluctuante, ¿no? Pero por eso decimos de primera y segunda molar. Entonces, es importante porque uno se va a dar cuenta ahí si hay una adecuada secreción de la saliva producida en la glándula parótida. Y esa saliva de la glándula parótida es una saliva serosa, fluida, transparente, acuosa, parece agua. Seguramente todos en algún momento hemos tenido hambre y hemos visto una comida o hemos olido, e inmediatamente hay una hipersecreción, por ejemplo, de esta glándula. Y al haber una hipersecreción que nos prepara para la digestión, para la masticación, decimos que se nos hace agua la boca al oler, al ver. Eso es por la hipersecreción, en este caso por el estímulo visual o oloroso del alimento. Pero también uno puede darse cuenta de que no está secretando adecuadamente la glándula, ¿no? Entonces, serostomía, disminución en la secreción de la glándula salival, en este caso de la parótida, y que puede deberse a una obstrucción por la formación de un cálculo, una piedra, comúnmente llamada piedra, ¿sí? Eso es la cialolitiasis. Entonces, todo eso durante el examen clínico endobucal. Lo pueden ustedes observar. Ya les dirán otras cosas más. Y la irrigación arterial de la región geniana, ya más o menos lo hemos visto el día martes en la práctica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué arterias van a estar irrigando a esta zona? Pues van a ser varias. Una de ellas es la arteria facial, que ya hemos dicho es la principal arteria involucrada en la irrigación de la cara. Y que esta arteria facial es una rama de la arteria carótida externa, ¿sí? que atraviesa la cara en forma ascendente y tortuosa desde el borde inferior de la mandíbula hasta el ángulo interno del ojo. Y justamente esta arteria atraviesa justamente la zona geniana, ¿sí? Entonces aquí en este lo tendríamos por aquí en forma tortuosa, justo pasando por la zona geniana entre los músculos superficiales que son de la mímica y este músculo profundo que es el buccinador. Pasa por ahí. Entonces tendríamos esa arteria. Otra arteria involucrada en la irrigación de la región geniana es la arteria transversa de la cara o arteria facial transversa. Entonces esa arteria es esta de acá, y ahí están las ramas que llegan hacia la zona geniana. Esta arteria facial transversa es rama de esta arteria de acá, de esta arteria que es la arteria temporal superficial. La infraorbitaria, aquí están las ramas que van hacia la zona geniana también, además de los párpados inferiores, además de la nariz y además del labio superior. Y la arteria bucal, que también es rama de la arteria maxilar. Aquí está la arteria maxilar y esta sería la rama bucal, que luego se ramifica para irrigar toda esta zona, que es la zona geniana.
Algo importante que tenemos también que mencionar está relacionado con el drenaje venoso de la cara. La principal vena que va a drenar la cara viene a ser la denominada vena facial. La vena facial discurre posterior, detrás de la arteria. Y si la arteria tiene un recorrido sinuoso, la vena más bien tiene un recorrido más lineal. ¿Sí? Mientras, repito, la arteria tiene un recorrido más sinuoso, la vena tiene más bien un recorrido posterior más lineal. Entonces a ella van a drenar en la vena facial pues todas las arterias que hemos ido mencionando, que van a irrigar la cara. Y recuerden siempre venas, arterias y nervios generalmente van juntos. ¿Sí? ¿Dónde finalmente va a llegar a drenar? El recorrido es hacia abajo, va a llegar a drenar hacia la vena yugular interna. Ahora, fíjense acá, tenemos dentro de nuestra cavidad craneal lo que se denomina como el seno cavernoso. El seno cavernoso es un espacio, tejido conectivo laxo, donde también está la arteria carótida interna. Cuando ingresa al cráneo, se ubicaba en la parte lateral del esfenoide, del cuerpo del esfenoide. Y además está, la vena, ¿no? La vena cavernosa. ¿Cómo son? Vasos amplios, se les suele llamar senos. ¿Ya? Y justamente ese seno cavernoso se comunica, por ejemplo, con estas venas, que serían las venas supratronclear, supraorbitaria, que están desembocando ¿dónde? En esta vena de acá, que sería la vena oftálmica, y drena en ese seno cavernoso. O sea, se comunica con ese seno cavernoso. Esta es la vena angular, que es el origen de la vena facial. En la zona geniana, más o menos, también va aquí a desembocar una vena que se llama la vena maxilar profunda. Pero esta vena maxilar profunda está, lo vemos acá hay una red anastomótica. ¿Sí? Perdón, no es vena maxilar, es vena facial profunda, ¿ya? Vena facial, la vena maxilar está acá. Me retracto, entonces, vena facial profunda. Entonces, miren, la próxima clase, en la fosa infratemporal hay un plexo venoso que se llama plexo venoso pterigoideo. Este plexo venoso pterigoideo hacia la cara está comunicándose con la vena facial a través de esta vena, dijimos esta vena facial profunda. Pero este plexo pterigoideo también hacia la parte posterior se comunica con una vena de acá, ¿sí? Que viene a ser la vena retromandibular. Ya lo vamos a ver dentro de un rato. La vena retromandibular. Y esta vena sí es la vena maxilar. ¿Qué más vemos? Miren, este plexo venoso tiene ramas también que van hacia esta parte de acá, que es el seno cavernoso. Entonces, lo que queremos destacar es que las venas
que están drenando la cara, la parte superficial, la parte profunda de la cabeza, están relacionadas con el drenaje venoso que ocurre también a nivel del encéfalo. Eso quiere decir entonces que hay una intercomunicación sanguínea. ¿Y qué es lo que puede ocurrir entonces? ¿Sí? Que como las venas de la cara, dice, no tienen válvulas, como la mayoría de las venas, pasa la sangre, y para que no retorne la sangre, hay unas válvulas y se detienen. Luego pasa otra vez, avanza, las válvulas se cierran y no retrocede la sangre. En cambio aquí en las venas de la cara no hay esas válvulas, por lo tanto, procesos infecciosos que se pueden originar en la cara, como podrían ser las infecciones odontogénicas, sobre todo de los dientes superiores, pueden comprometer por estas interconexiones, pueden comprometer la zona profunda de la fosa infratemporal, pueden comprometer el encéfalo por la conexión que hay con el seno cavernoso. Entonces puede complicarse una simple, digamos, infección odontogénica, simple entre comillas, ¿no?, con estructuras mucho más delicadas y mucho más vitales. Entonces siempre hay que tener esa consideración. Y en relación a la inervación de la región geniana, entonces siempre tenemos que distinguir, ¿no?, la inervación sensitiva y la inervación motora. En relación a la inervación sensitiva, está a cargo de ramas del trigémino, especialmente de este nervio llamado infraorbitario, que se origina del nervio maxilar, este nervio cigomático facial, que también se origina del maxilar, y este nervio bucal, que es una rama esta vez del quinto 3, ¿sí?, del quinto 3. Este esquema, más o menos, nos permite ir identificando a los nervios del trigémino. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? El famoso ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, que ¿dónde se ubicaba? En la cara anterior de la porción petrosa del temporal, ¿no?, en su borde interno. Entonces, ahí tendríamos el quinto 1, el quinto 3 y aquí el quinto 2. ¿Se acuerdan del agujero que atraviesa el quinto 2? Es el agujero redondo. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a un espacio que se conoce como fosa pterigo-palatina. Y luego, bueno, va a dar una serie de ramas. Una de ellas es esta rama de acá. Este es el nervio cigomático. Nervio cigomático luego se dividirá en un nervio cigomático temporal y en otro que viene a ser el cigomático facial. Justamente ese cigomático facial es el que sale por el orificio que está en el hueso cigomático y por lo tanto da sensibilidad a toda esa zona. Por eso el nervio cigomático facial originado del quinto 2. ¿Sí? Luego vamos a tener aquí esta rama de acá. Esta rama, todo esto, ¿sí?, todo esto es el nervio infraorbitario. Tiene varias ramas también el nervio infraorbitario, y aquí estamos destacando esta de acá, que viene y sale por
el orificio infraorbitario, es decir, este viene a ser el nervio infraorbitario. Ya sabemos, tiene ramas para el párpado inferior, para la parte lateral de la nariz, para el labio superior y para la región geniana. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos nerviosos se originan del quinto 2. Y el otro nervio que mencionábamos era el nervio bucal. Y decíamos que este nervio bucal es rama del quinto 3. Entonces veamos. Este es el quinto 3. ¿Qué orificio craneal atraviesa el quinto 3? El oval. Muy bien. El agujero oval. ¿Y a dónde va a llegar? Si el quinto 2 llegaba a la fosa pterigo-palatina, el quinto 3 va a llegar a un espacio más amplio, donde hay músculos, donde hay vasos, donde hay nervios, bueno, ellos son una parte justo de los nervios, que viene a ser la fosa infratemporal. Eso va a ser el tema del siguiente martes, de jueves, ¿sí? Ahí llega a la fosa infratemporal. De ahí origina ramas, varias ramas, y justamente una de sus ramas es esta de acá. Este es el nervio bucal, que desciende hacia adelante y abajo, se relaciona con la cara externa del músculo buccinador, pero esto está dando o va a dar inervación sensitiva, o sea, a la piel, a los carrillos o a la mucosa. ¿Sí? Piel, mejilla, mucosa, carrillo. Entonces, ese vendría a ser el nervio bucal. Y la inervación motora, ya sabemos. ¿Qué músculo inerva a los músculos? ¿Qué nervio inerva a los músculos de la cara? Facial. Alguna de sus ramas. ¿Sí? El nervio facial. Las ramas bucales y las ramas cigomáticas. ¿Sí? Las ramas bucales y las ramas cigomáticas. Entonces, ahí no hay más que continuar. Esa era la región geniana, entonces. ¿Qué otra zona, qué otra región vamos a encontrar en las partes laterales de la cara? Pues en la región más anterior. Entonces ya nos indica que es esta parte, ¿no? Creo que faltó una diapositiva. ¿Ah? Faltó una diapositiva. Sí. ¿Lo bloquean? Has avanzado. Sí. Estás avanzando. Allá. Faltaba justamente ahora ver la relación, la importancia clínica de la región geniana. Bueno, una importancia importante está relacionada con la anestesia, ¿no? El bloqueo del nervio bucal y del nervio infraorbitario es fundamental para los procedimientos dentales. Obviamente, si yo quiero bloquear el nervio infraorbitario desde la boca, lo que hago es levanto el labio y pongo la anestesia en el fondo del surco vestibular. Entonces me va a inervar toda esta zona, la piel, me va a inervar también o adormecer la mucosa, ¿no? Y contribuirá también a dar inervación a los dientes superiores, pero no porque esté anestesiando al infraorbitario, sino ya a otro nervio que también discurre por ahí. El nervio bucal.
Fíjense, ese nervio bucal, hemos dicho que es una rama del quinto 3 y que desciende hacia la parte inferior y anterior, que se ubica en la superficie del músculo buccinador, pero que no lo va a inervar. Ese nervio bucal sigue su trayecto hacia la parte inferior y va a inervar a la mucosa que está cubriendo la mandíbula. ¿Bien? Está cubriendo la mandíbula. Entonces, fíjense, ese nervio bucal da sensibilidad a la región geniana, pero si va más abajo, va a inervar la mucosa que cubre a la mandíbula, la mucosa vestibular de los dientes posteriores, más o menos donde estaría ubicándose esta aguja. ¿Sí? Entonces, ahí al fondo, ahí se deposita un poco de anestesia. ¿Para qué? Para inervar o anestesiar al nervio bucal. Y entonces toda esa zona de la mucosa de los dientes posteriores inferiores va a quedar anestesiada. La mucosa, no los dientes. Infecciones odontogénicas, ya hemos mencionado la importancia de estas que hay que darle para evitar complicaciones. El espacio geniano es un sitio común de propagación de los abscesos dentales. Con mucho cuidado porque pueden llegar inclusive a complicar la zona. Y a lo que dijimos hace un rato, otra implicancia clínica es la bichectomía, ¿no? El procedimiento para remover la grasa de esta bola de bichectomía. Pásalo. Ahora entramos a la región maceterina. Entonces, la región maceterina también son dos zonas pares que se ubican en la parte lateral de nuestra cara, posterior a la región geniana. ¿Y cuáles van a ser los límites? Pues el límite superior, nos dice ahí, se relaciona con el arco cigomático. El inferior con el borde inferior de la rama mandibular, si quieren no hay problema, con la rama, con el borde inferior de la mandíbula. Y el límite anterior viene a ser el borde anterior de la rama y el borde posterior de la rama. Es decir, todos los límites están relacionados con la rama mandíbula, a excepción del borde del límite superior, que es el arco cigomático. Y si queremos decir que hay un límite profundo, tendría que ser pues, toda esta superficie, la superficie lateral o externa de la rama mandibular. Esa sería la parte más profunda si vamos desde la piel hacia el hueso. Los planos anatómicos, la piel es fina, móvil en la parte anterior, más gruesa y adherente en la parte posterior. El tejido celular subcutáneo presenta vasos y nervios superficiales y algo importante en este plano superficial, la fascia. La fascia llamada maceterina porque va a estar envolviendo justamente a este músculo, ¿sí? Dice es una membrana resistente que recubre al músculo y se inserta en el arco cigomático. Si vemos esta imagen, vemos que hay zonas que son blanquecinas. Eso corresponde justamente a la tonalidad que tienen las fascias o aponeurosis. ¿Por qué? Porque están constituidos principalmente por fibras colágenas. ¿Qué colágeno de color blanco? ¿Sí?
Por eso aquí no podemos distinguir todavía al músculo macetero. ¿Por qué? Porque está cubierto por esa fascia llamada fascia maceterina. Ahora, ¿qué ocurre con esta fascia? Esta fascia está cubriendo al músculo macetero. Vamos a ver que también es una fascia que luego va a estar cubriendo aquí a la región, la siguiente vamos a ver, a la región parotidia. Y a su vez, esta fascia que cubre a la región parotidia, y aquí a la región maceterina, es una fascia que envuelve el cuello. ¿Sí? Entonces, la fascia parotidia, la fascia maceterina es una prolongación de la fascia cervical superficial. Vayan escuchándolo, cuando llevemos cuello, ahí vamos a describir, pero recorremos, es una extensión de la fascia cervical superficial que llega a cubrir la región parotidia y la región maceterina, como se puede observar. Y obviamente, el principal elemento de esta región maceterina viene a ser el músculo, ¿no? El músculo macetero. El músculo macetero, el músculo temporal, los músculos pterigoideos, en conjunto son los músculos de la masticación. Y todos ellos van a estar inervados por el quinto 3. ¿No? Por el quinto 3. Entonces, apartándonos un poquito del macetero, el trigémino, que tiene el quinto 1 y el quinto 2 y el quinto 3, el quinto 1 y el quinto 2 son sensitivos, y el quinto 3 mixto. Es decir, tiene inervación sensitiva, pero también va a dar inervación motora. ¿A quiénes? Justamente a los músculos de la masticación, a los que hemos mencionado. Muy bien, entonces el macetero, la potencia. Dice, la potencia es un músculo corto, ancho, cuadrilátero, compuesto por dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Entonces, se origina en relación con el borde inferior o antero-posterior del hueso cigomático y también con el borde inferior del arco cigomático. La porción superficial, que sería toda esta, discurre en forma diagonal desde sus inserciones de origen anterior y vienen a insertarse principalmente a nivel de lo que es el ángulo de la mandíbula. El plano profundo del macetero está posterior. Se origina en el arco cigomático y de ahí discurre en forma vertical y se inserta en la superficie lateral de la rama, ¿sí? Donde se puede observar algunas partes elevadas, unas crestas. Ahí están puntos de inserción. Su acción principal es la de elevar la mandíbula. Al elevar la mandíbula, obviamente, se produce el cierre de la boca. Y es importantísimo, obviamente, en la trituración de los alimentos. Ahora bien, este músculo es un músculo muy fuerte, muy potente. Puede producirse, como en cualquier otro músculo, una hipertrofia. Entonces, en situaciones normales, esa hipertrofia se produciría por la consistencia de los alimentos. Alimentos más duros que exigen mayores fuerzas masticatorias, por lo tanto, el desarrollo de este músculo,
musculazo que sobresale en la superficie lateral de la cara. Eso sería una respuesta fisiológica normal. Pero puede haber también una causa patológica, el bruxismo, ¿no? El estar en forma inconsciente o subconsciente ejerciendo fuerzas masticatorias. Eso estaría ocasionado por el estrés, ¿no? Entonces, mientras dormimos apretamos los dientes. Entonces eso puede originar también de que el músculo macetero se haga muy prominente. A eso se refiere con la hipertrofia. En este caso, por una cuestión patológica que sería el bruxismo. ¿Ese es? ¿Sí, no? Sí. Bien. Y justamente queremos destacar aquí algunos aspectos relacionados con la actividad biofísica de este macetero. Entonces dice de que este macetero es una palanca de tercer grado. ¿Sí? Si vemos aquí este esquema, tendríamos aquí a la articulación temporomandibular, que vendría a ser el apoyo, el punto de apoyo. Aquí adelante tendríamos, digamos, una manzana, un alimento, que vendría a ser la resistencia a vencer a través de los dientes. Y en el medio está la fuerza, ¿sí? La fuerza. Entonces, esa fuerza, en este caso por el macetero, es ejercido para producir el levantamiento de la mandíbula. Y mediante esa fuerza se vence la resistencia del alimento. Y entonces se producirá la trituración de este alimento. Pero ¿y qué pasa si mastican una piedra? ¿Qué ha pasado? Están comiendo ustedes su segundo rico lomo saltado y de pronto algo duro entre los dientes. Y algo tan duro que no lo vas a triturar, que no lo vas a masticar. ¿Qué ocurre en ese momento? Se puede romper tu diente. Si continúas con la masticación, miren la cantidad de fuerza que ejercen los dientes molares. Pero y en ese caso destruirías tus dientes, príncipe. Pero y si no ocurre eso, ¿qué otra cosa podría ocurrir? Nunca les ha pasado que están masticando y chocan con algo duro. ¿Y qué ocurre? ¿Siguen ustedes masticando o se cae la mandíbula? ¿Cómo que se cae? Se cae la mandíbula. El sistema estomatognático se autoprotege. Ese es un reflejo nociceptivo. Si yo sé que lo que está entre mis dientes es algo duro, que va a vencer la resistencia estructural de los dientes y de los huesos, entonces evito eso. Y eso ocurre una inhibición, en este caso, de la contracción de los maceteros, bueno, y de otros músculos, pero en este caso específico del macetero. Y entonces la mandíbula deja de elevarse y actúan los músculos depresores, desciende la mandíbula y se evita el daño, como dice acá, como dice Marco, se evita la destrucción de los dientes. Entonces ese es un reflejo de protección, se llama reflejo nociceptivo, evitar el daño. ¿Sí? Bien. Irrigación e inervación de la zona maceteriana.
de la región maceterina. La irrigación arterial está a cargo de la arteria maceterina y también otras arterias accesorias como ramas del facial y de la facial transversa. ¿Sí? Esta arteria maceterina, ¿sí?, es también una rama de la arteria maxilar. Ya saben que la arteria maxilar y la arteria temporal superficial son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa. ¿Sí? Entonces, una de esas ramas justamente es una arteria que, originándose en la arteria maxilar, va a llegar a la cara profunda del músculo macetero, atravesando, por ejemplo, que hay acá, cosa hay por acá, este es la apófisis condílea, aquí está la apófisis coronoides, y lo que hay es una escotadura, la escotadura mandibular. Justamente por encima de esa escotadura mandibular, la arteria maceterina va a pasar para ubicarse en la cara profunda del músculo macetero. Y luego, esa es su principal fuente de irrigación. Pero luego pues hay otros, por ejemplo acá la arteria facial está pasando y por ahí va a dar alguna ramita, rama maceterina de la arteria facial. Igual, por aquí estará pasando la arteria facial transversa y también va a dar algunas ramitas para contribuir en la irrigación arterial de este músculo potente que es el macetero. La inervación, el nervio maceterino. Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos aquí a esta parte. Este es el quinto. ¿Qué quinto era este? 3. ¿Sí? Este quinto 3 tiene estas ramas, vamos a recordar un poco, estas ramas temporales profundas que se dirigen hacia arriba. Esta rama, que es la rama bucal. Y aunque se vea chiquitito por acá, acá tenemos a ese nervio. Justamente ese es el nervio maceterino. ¿Sí? El nervio maceterino. Ese es el que va pasando por la escotadura, también va a llegar al músculo macetero, sobre todo relacionándose con su cara profunda. Algo que hay que destacar en la parte clínica es el reflejo maceterino que prueba la integridad de la vía trigeminal. Entonces, en la rodilla suele aplicarse un golpecito y la rodilla se extiende, ¿no? Igual acá en la mandíbula se le pide al paciente que se relaje un ratito, ¿no? Con una fuerza, y se da un pequeño golpecito con ese martillo de goma. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa fuerza del martillo va a hacer que la mandíbula vaya hacia abajo. Y el reflejo sería lo contrario, que la mandíbula vaya hacia arriba. Entonces, si eso ocurre en una medida adecuada, estaríamos evaluando la integridad de esta vía trigeminal, ¿no? Específicamente a ese nervio maceterino, que es una rama del quinto 3, nervio mandibular. Bueno, hay un resumen ahí de algunas estructuras que están relacionadas con esta región. Por ejemplo, destacamos al conducto
parotidio. El conducto parotidio se origina en la glándula parótida, obviamente, y de ahí se dirige hacia adelante y pasa por la superficie del músculo macetero. Y cuando llega a su borde anterior, va a doblarse en 90 grados para continuar su trayecto, atravesar al músculo buccinador y llegar al carrín, a la altura del primer y segundo. Otro elemento, otra cosa que resaltemos es la bola adiposa de Bichat. Aquí está apareciendo un poquito está apareciendo la bola adiposa de Bichat, ¿no? Que se ha sacado acá la prolongación bucal que tiene esa bola. Por eso decíamos hace un rato que esta bola de Bichat se encontraba entre el buccinador y entre el macetero. Bien. Y llegamos a la otra parte, que vendría a ser la última tema. ¿Qué hora es Edu? 8 y 7. 8 y 7. Vamos a ver. En este caso, la región parotidia también son dos regiones pares. ¿Sí? Entonces habrá pues uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Esta región parotidia, ¿sí? Para otis, ¿no? Alrededor del oído, por eso es parotidia. Esta región parotidia se va a encontrar justamente más o menos en toda esta área de acá, en toda esta área. Situado, dice, a los lados de la cara, detrás de la rama mandibular, por debajo del pabellón auricular. ¿Y cuáles van a ser los límites? El límite anterior es el borde posterior del macetero y de la mandíbula. Entonces tenemos aquí la mandíbula, acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener el límite anterior al borde posterior del músculo macetero. Entonces, si esta es la rama, ¿qué músculo voy a encontrar acá? Al músculo macetero. Entonces, su borde posterior del macetero. Pero el macetero está relacionado con la rama de la mandíbula. Entonces, por eso también destacamos el borde posterior de la rama como límite anteriores de la región parotidia. Nos vamos hacia atrás, tenemos el límite posterior. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a poner aquí la apófisis, mastoides, y ahí uno de los músculos que está llegando es este músculo, que es el músculo esternocleido mastoide. Por eso los límites posteriores de la región parotidia vienen a ser justamente esa apófisis mastoides y ese músculo esternocleido mastoide. Los límites superiores, el conducto auditivo externo y el arco cigomático. Entonces, el arco cigomático va por esta zona y aquí tendríamos el conducto auditivo externo, ¿no? El arco cigomático, y el límite inferior, dice, es una línea entre el ángulo de la mandíbula y el mastoides. El ángulo de la mandíbula es esta parte de acá y aquí tendríamos la mastoides, ¿no? Entonces, más o menos una línea imaginaria entre el ángulo de la mandíbula y la apófisis mastoides. Entonces, eso vendría a ser los límites en los que se ubica esta región parotidia. Ahora vamos a pasar.
Muy bien. Planos anatómicos, piel, tejido celular subcutáneo, fascia parotidia. Ya algo hemos dicho de esta fascia parotidia, ¿no? Y algo importante que vamos a encontrar en esta región parotidia es esto de acá, que se conoce como la celda parotidia. Esta celda parotidia es un espacio dentro de esta región. Y obviamente el principal contenido de este espacio, que es la celda parotidia, va a ser la glándula parótida. Pero también van a haber otras estructuras vasculonerviosas que están en esta zona. Veamos. Destaquemos entonces la celda. La celda parotidia, que ya dijimos, va a ser un espacio, ¿sí?, que más o menos tiene la forma de una pirámide de base cuadrangular y cuyo vértice está dirigido hacia abajo, justo donde está la zona del ángulo mandibular, ¿sí? Esta celda tiene sus límites y entonces decimos las paredes de la celda, ¿sí? Y estos límites que constituyen las paredes de la celda son mejor observables en un corte horizontal a nivel de la glándula parótida, obviamente, ¿no?, la región parótida. Entonces, este es un corte, o bueno, un esquema de un corte transversal. Entonces, bueno, acá vamos a tener lo que vendría a ser la región de la faringe, a la altura de las amígdalas palatinas. Estos son los músculos constrictores, ¿sí? Entonces ahí tenemos a los músculos constrictores, faringe, y aquí tendríamos la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia, es decir, las estructuras superficiales que están cubriendo a la zona. Entonces, todo esto que aparece aquí de color amarillo, viene a ser justamente la celda parotidia, repito, en este corte horizontal, este corte transversal, ¿sí?, la celda parotidia. Entonces, su pared anterior está constituida por la rama de la mandíbula, el macetero y el pterigoideo medial. Entonces veamos acá, esta sería su pared anterior. Esa pared anterior vamos a imaginarnos como un sándwich. En la parte central está la rama de la mandíbula, la rama del hueso mandibular en el centro. Y a los costados va a tener a dos músculos de la masticación. Externamente, este será el macetero. E internamente, este será el pterigoideo medial o pterigoideo interno. Entonces, estos tres elementos van a estar conformando la pared anterior de la celda parotidia. La pared posterior dice el vientre posterior del digástrico, el esternocleidomastoideo y la mastoides. Entonces nos vamos hacia atrás. Y tendríamos esta de acá, el límite posterior. Vamos a imaginarnos otro sándwich. En el centro, la apófisis mastoides. Y externamente, acá tendríamos al esternocleidomastoideo. Y profundamente, medialmente, a la apófisis mastoides, aquí tendríamos a todo este músculo que es el vientre posterior del digástrico. Entonces, esos tres elementos estarían conformando la pared posterior de la celda parotidia.
lo que no lo hemos puesto, vamos a decir, lateralmente tendríamos a la piel, al tejido celular subcutáneo y esto que aparece delgado y blanquito que viene a ser la fascia, ¿sí? La fascia carotídea, ya dijimos, es una extensión de la fascia cervical superficial que cubre a la glándula o a la zona parotídea y también a la zona maceterina. Entonces, lateralmente tendríamos a esta parte, la piel, tejido celular subcutáneo y a la fascia. Y medialmente, ¿qué ocurre? Como que se estrecha. Acuérdense que hemos dicho que estas celdas, la región parotídea en general y la celda también, es como una pirámide de base. Bueno, entonces a esta parte se estrecha y aquí vamos a tener a un elemento óseo. Este viene a ser la apófisis estiloides. Y esa apófisis estiloides, bueno, está rodeado de 3 músculos, ¿no? Son los músculos estiloideos. Eso entonces en relación con la parte profunda. De tal manera que a esta celda en la que le hemos puesto límites, anterior, posterior, lateral y medial, también vamos a tener que estar envuelto por, aquí de color marroncito aparece, por una cubierta de tejido conectivo, es decir, tiene también su propia fascia, ¿sí? Este es un corte transversal, repito, pero si lo veríamos en un corte, en un plano sagital, veríamos que hacia arriba estarán la ATM y el conducto auditivo externo, y hacia abajo, como límite inferior, el ángulo de la mano. Entonces, en este espacio delimitado por estas estructuras que van a constituir las paredes de la celda parotídea, ahí encontraremos a la glándula parótida. Y no solo a la glándula, sino a otras estructuras más. Veamos. La glándula parótida y el conducto de Sten, ¿sí? Entonces aquí tendríamos a la glándula parótida y a este sería el conducto de Sten, ¿sí? La glándula parótida, dice, es la glándula salival de mayor tamaño de secreción puramente serosa, es decir, su secreción es acuosa, ¿eh? Como agua. Esta glándula parótida, lo adelantamos, está dividido en 2 lóbulos, un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. ¿Quién lo va a dividir? El nervio facial. Nervio facial que dentro de la glándula forma un plexo nervioso, plexo parotídeo, del cual después van a salir las 5 ramas del nervio facial que llegan finalmente a inervar la musculatura de la cara. Justamente este conducto parótido sale del lóbulo superficial de la glándula parótida y de ahí se dirige hacia adelante sobre el músculo macetero, mide más o menos 5 centímetros y desemboca, generalmente decimos, a nivel de la segunda molar superior, de primera y segunda. Entonces, además de esta glándula, que es obviamente la más voluminosa, que
vamos a encontrar en la celda, hemos dicho que hay otros elementos. Ya lo hemos mencionado. Uno de ellos es el nervio facial. ¿Sí? El nervio facial. El nervio facial va a llegar a la glándula parótida luego de salir del agujero estilo mastoideo. Muy bien. Sale, atraviesa el agujero estilo mastoideo y llega a la glándula, donde ya dijimos, se introduce, forma un flexo y divide a la glándula en un lóbulo superficial y en un lóbulo profundo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al nervio facial emergiendo de lo que sería el agujero estilo mastoideo. Y aquí, cuando ingresa el nervio facial, va a formar, llamémoslo así, dos troncos. Un tronco llamado tronco temporofacial. De este tronco temporofacial tendremos las ramas temporales, cigomáticas y bucales. De este mismo tronco, las ramas temporales, las ramas cigomáticas, las ramas bucales. Entiéndase que no es una sola rama, son varias ramificaciones que se van formando. Y el otro viene a ser, que se dirige hacia abajo, el tronco cérvico-facial. Ese tronco cérvico-facial va a dar una rama marginal de la mandíbula o marginal y una rama cervical que se dirige al platismo, hacia el cuello. Entonces, esto es lo que constituiría el plexo facial, el plexo parotídeo del nervio facial. Quiere decir entonces que acá lo que se ha hecho la disección es del lóbulo superficial y lo que se ve es esta parte de acá que vendría a ser ya el lóbulo profundo, que es el más grande también. Y encima de ese lóbulo, en la superficie del lóbulo profundo, está este plexo parotídeo. Bien. Entonces, el nervio facial es, por su ubicación, una estructura que está en la glándula parótida, pero está más hacia la parte externa, o sea, más lateral. Medial a la glándula, perdón, al nervio facial, la glándula parótida, vamos a encontrar, por eso dice acá, plano intermedio, vamos a encontrar a una vena, ¿sí? A una vena. ¿Cómo se llama esa vena? Se va a llamar vena retromandibular, ¿no? La vena retromandibular. Entonces, esta vena retromandibular, aquí lo tenemos. Esta vena retromandibular se va a formar cuando confluye la vena maxilar. Recuerden que hemos dicho que en la región infratemporal hay un plexo venoso que hacia adelante va a llegar a la vena facial, pero que hacia atrás se llamaba vena maxilar y esta es la vena facial profunda. Hacia atrás iba a drenar a la región parotídea. Y esta vena maxilar se une con la vena temporal superficial. Y justamente la confluencia de estas dos venas es lo que va a formar la llamada vena retromandibular. Esa vena retromandibular está en la glándula parótida. Posición medial, nervio facial. Bien. Entonces,
Irrigación y drenaje. La irrigación y drenaje nos va a permitir decir de que en la parte más profunda de la glándula parótida, medial a la vena retromandibular, vamos a tener a la arteria carótida externa. ¿Sí? A la arteria carótida externa. Entonces, si vamos viendo por acá, desde esta parte inferior, la arteria carótida externa asciende, ¿sí? Y discurre dentro de la glándula parótida, en la parte más profunda de la glándula. Y más o menos cuando llega a nivel del cuello de la apófisis condilia, esta glándula carótida externa va a dar sus dos ramas terminales. Una que va a seguir hacia la parte superior, que viene a ser la arteria temporal superficial, y otra que se va a meter a la fosa infratemporal, que viene a ser la arteria maxilar. ¿Sí? La arteria maxilar. Entonces, por eso destacamos la presencia de la arteria carótida externa y su bifurcación en sus dos ramas terminales. Obviamente, las distintas ramitas que salen de acá van a contribuir a irrigar y también a hacer el drenaje, en el caso de las venas, Bueno, hay otra rama que también coadyuva con la irrigación, que viene a ser la arteria auricular posterior, que también es una rama de la arteria maxilar. En cuanto a la inervación, entonces aquí tenemos que distinguir la inervación sensitiva de la piel, de la glándula, y la inervación secreto-motora, solo de la glándula. En relación a la inervación sensitiva tenemos al nervio aurículo temporal. Entonces volvamos aquí a este esquema. Nuevamente, ¿qué es esto? Este es el quinto 3, atravesando el agujero oval para llegar a la fosa infratemporal. Ya vimos algunas de sus ramas, las temporales profundas, la bucal, pero tiene una rama posterior que se origina de dos raíces que van a rodear a la arteria meningia media. Esas dos raíces van a originar a este nervio que se dirige hacia arriba por delante del conducto auditivo externo. Este es el nervio aurículo temporal. Entonces, este es un nervio sensitivo. Entonces, en su discurrir va a dar sensibilidad a toda la zona relacionada por delante del oído, con la articulación temporomandibular, y continuando hacia arriba, obviamente, con la región temporal. Entonces, vamos a tener a ver. Entonces, fíjense, el nervio aurículo temporal. Bueno, aunque no se vea, por detrás de este quinto 3, medial al quinto 3, hay un ganglio que se llama ganglio óptico. ¿Sí? El ganglio óptico. ¿Y por qué mencionamos el ganglio óptico? ¿Y por qué mencionamos también al nervio aurículo temporal? Porque ellos también van a participar en la inervación secretomotora de la glándula. Entonces, ¿qué ocurre? En la inervación secretomotora de la glándula parótida, decimos de que ella está
inervada por ramas parasimpáticas del noveno par craneal, que se llama glosofaringeo. El nervio glosofaringeo, que es el noveno par. ¿Por dónde sale este noveno par de la cavidad craneal? ¿Qué agujero atraviesa? ¿Qué agujero atraviesa el glosofaringeo para salir de la cavidad craneal? El agujero yugular. Muy bien. O antiguamente agujero rasgado posterior, ¿no? El agujero yugular. Entonces sale por ahí, se ramifica, se va por esta zona. Y una de las ramitas que forma se llama nervio timpánico. Ya nos dice hacia dónde puede ir, ¿sí? Hacia la cavidad capa timpánica, donde va a haber un plexo, plexo nervioso timpánico. De ese plexo nervioso timpánico sale un nervio que se va a llamar el nervio petroso menor. ¿Qué tipo de fibras está llevando? Fibras parasimpáticas. Entonces, este nervio petroso menor llega a un ganglio que se encuentra medial, repito, a el nervio mandibular. Entonces, ahí está llegando el ganglio o ganglio. Todos estos elementos, desde el nervio timpánico, el nervio petroso, son nervios que se les conoce como preganglionales, ¿no? Nervios preganglionales. Entonces, al llegar aquí al ganglio óptico, que está relacionado con el quinto 3, va a hacer sinapsis con otro nervio para que continúe su trayecto. ¿Y con quién se va a unir? Con este nervio de acá, con el nervio aurículo temporal. El mismo nervio que, originándose del quinto 3 y dirigiéndose hacia atrás y arriba, está llevando la inervación sensitiva, fibras sensitivas que captan estímulos sensitivos. Entonces, a ese nervio, las fibras que salen del ganglio óptico, que ahora se llamarán fibras postganglionares, van a seguir el trayecto del nervio aurículo temporal. Entonces, aprovechan a este nervio para continuar su trayecto desde el ganglio óptico. Y cuando llegan a la glándula, obviamente, ahí van a brindar su inervación secreto-motora. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las fibras parasimpáticas del glosofaringeo que llegan a la glándula parótida acompañando al nervio aurículo temporal? Va a estimular la secreción de la glándula parótida. Lo que les comentaba, el olor, el recuerdo, la imagen de un alimento puede provocar un aumento en la secreción de la glándula, en este caso de la glándula parótida. Entonces, y eso es por las fibras parasimpáticas que llegan a la glándula siguiendo el recorrido del nervio aurículo temporal. Bueno, ese es el resumen de algunas partes que hemos ido mencionando. Y finalmente, mencionar la relevancia, digamos, clínica de esta zona, de la región temporal. Entonces, ya no es común, antes sí lo era,
que en la niñez todos pasáramos por un proceso que se llamaba papera. Papera. Pues probablemente no, pero eso era mi papera, ¿no? Era por una infección viral de la glándula parótida, que generalmente es unilateral. No. Si pasa al otro lado, lo va a hacer después. Generalmente es unilateral. Genera un dolor severo debido a la fascia parotidia, que sí tiene receptores. Entonces la glándula se inflama, se hincha, estira obviamente a la fascia que lo está cubriendo, como el colágeno tiene un límite de estiramiento, pasado el cual ya pues, se rompe o te viene un dolor, ¿no? Felizmente ahora ya se vacunan desde que nacen y ya no tienen eso. ¿Por qué? Cuando usted es niño no pasa nada. Es bueno una inflamación, un momento mal en tu vida, dolor, etc. Pero cuando esto mismo ocurre, como en este caso, en una persona ya mayor, pues un adolescente, un joven, etcétera, etcétera, puede traer consecuencias a nivel de los testículos, porque puede producir la hialinización de los túbulos seminíferos, que es el lugar donde se producen los espermatozoides. Y si eso ocurre, ¿qué pasaría con ese individuo? Se vuelve entonces, por eso cuando nazcan sus bebés, todo el plan de vacunación que sea necesario. Otro elemento clínico relevante en relación con la región parotidia, ¿ya?, es la anestesia troncular. No es la anestesia troncular. Normalmente esta anestesia troncular es para inervar el ingreso del nervio alveolar inferior en el agujero mandibular. Pero puede ocurrir que exista un depósito accidental de la anestesia, ¿dónde? En la celda parotidia. En la celda parotidia. ¿Y qué va a causar eso? Parálisis facial. ¿No? La parálisis facial, lo bueno es que es transitoria. ¿Cómo se va a evidenciar eso? Pues los párpados se van a caer, la boca, la mitad de los labios, y el paciente no va a poder controlar la salivación y el enjuague, cuando enjuaga, todo el agua se le va a chorrear de la boca, ¿no? Entonces, eso es. Por eso tener precaución y aprender bien los reparos anatómicos para colocar la anestesia troncular. Y si pasa, bueno, disculparse con el paciente y decirle que ya va a pasar. Y nuevamente recalcamos la presencia de cálculos que pueden obstruir el conducto parotidio o conducto de Istria. Muy bien. Entonces, con eso terminamos. ¿Sí?